Oportunidad, presentaré el webinar llamado Consideraciones básicas para el análisis y diseño de cimentaciones para equipos vibratorios, ¿no? Con énfasis en proyectos industriales. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Por favor, me indican si la pueden ver. ¿Ok? Me indican, por favor, si pueden ver mi pantalla. Ok, bueno. Bueno, señores, bueno, muchísimas gracias por participar en este webinar, ¿sí? El tema que se ha elegido en esta ocasión es un tema particular como tal, ya que muchos proyectos en la parte industrial eh, se desconoce o tiene muy poco conocimiento con respecto a esto, ¿no? Entonces, la idea de este webinar es compartir las buenas prácticas, consideraciones básicas a lo que tiene que tenerse en cuenta cuando se desarrolla este tipo de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, los invito a participar o a conectarse a mis redes sociales, ¿no? En Facebook y en YouTube, ¿no? Y pueden buscarnos con el nombre de RP Consultoría de Proyectos. ¿Sí? Bueno, ante todo, voy a presentar con ustedes, ¿no? Quien les saluda es el ingeniero Ronald Piscoya, ¿sí? Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bueno, estoy cursando la maestría en Ciencias con mención en Estructuras de la UNI, ¿sí? También en Lima, Perú. Soy especialista en lo que es la parte de ingeniería estructural, geotécnica y dirección de proyectos, ¿sí? Miembro profesional activo del ACI y de la ISC, y soy profesional certificado como PMP, ¿sí? Entonces tengo una trayectoria de aproximadamente 10 años, ¿no? Liderando proyectos de ingeniería, estaba proyectando en la parte de supervisión, construcción en varias empresas, ¿no? Y las del rubro en las cuales ya me he desempeñado son las edificaciones, manufactura, minería e industria, ¿no? Y actualmente soy gerente de proyectos de ingeniería de mi empresa RP Consultoría de Proyectos, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, entonces empecemos este webinar. El webinar en esta ocasión está dividido en 4 partes, ¿sí? Las 4 partes vamos a hablar de lo que es la tipología de los equipos, lo que son la parte de las cimentaciones. En segundo punto, hablaremos de lo que información requerida es necesaria para poder realizar un correcto análisis. El tercer punto, hablaremos qué análisis son requeridos, son necesarios para poder entender este tipo de comportamiento. Y por último, haremos el tema de los criterios de diseño, de manera breve, ¿no? Entonces, he tratado de compilar, tratar de resumir un tema un poquito muy complejo, ¿no? Y espero, digamos, que sea de herramienta para ustedes. Si tienen preguntas, dudas al respecto, por favor no duden en ponerlo en el chat, ¿sí? Y al final de esta sesión trataremos de resolverla, ¿sí? Alguna bibliografía muy importante que la que yo recomiendo en lo particular, pues, de manera profesional, son 3 libros, ¿no? El primero es el libro del ARIA, O'Neill y Pincus, que este es como el ABC o el libro base para poder entender este tipo de comportamiento, en la cual, digamos, trata lo que son cimentaciones para equipos vibratorios. El segundo libro es el ACI 351-3R, que es un libro muy importante, muy interesante, ya que es una recopilación de las buenas prácticas, investigaciones, y que te dan recomendaciones para poder realizar este tipo de proyectos. Y por último, es el libro de Bhatia, que es un libro desde el punto de vista más analítico, más teórico, y de donde se tiene mucha más información como tal, ¿no? Entonces el libro está más enfocado en lo que son máquinas industriales, entonces lo dejo acá como para que ustedes, si ustedes quieren indagar, pueden buscar en internet y lo pueden descargar de manera gratuita, ¿no? A ver, entendamos 2 cosas. Uno, los equipos mecánicos pueden clasificarse de diferentes formas, ¿no? Pero acá estamos clasificando en 2 partes específicas desde el punto de vista como diseñador. Un equipo rotatorio, un equipo reciprocante. Los equipos rotatorios o centrífugos son aquellos que prácticamente tienen un comportamiento debido al desbalance causada por una masa, que es la masa que se genera bajo la acción dinámica, ¿correcto? Este genera una frecuencia como tal y esto te genera una fuerza inercial. Esta fuerza inicial
es la que genera el movimiento o el desbalance como tal, y esta se puede descomponer de manera vectorial en dos fuerzas, en la dirección X y en la dirección Y. Como podemos ver aquí, en ambas direcciones como tal, incluye la función seno y coseno. Entonces podemos decir que tiene un comportamiento armónico. Como nosotros sabemos, esta es una función trigonométrica que tiene una forma de manera seno-coseno, que prácticamente tiene una amplitud máxima positiva y negativa, ¿no? Ahora, si queremos entrar a una definición más profunda, muchas veces no se tiene toda esta información completa. Muchas veces se carecen de datos en la cual el mismo proveedor, digamos, de estos equipos nos los dan. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recurrir con una información base. Y en este caso, el ASI 351-3R es la mejor base o libro en la cual podemos determinar estas fuerzas, ¿no? Acá podemos encontrar dos expresiones simplificadas, ¿no? En las cuales podemos determinar la fuerza inercial. Este es en unidades de libra, que es en el sistema inglés, y en el sistema métrico, ¿no? Entonces, bajo estas dos fórmulas podemos encontrar la fuerza inercial, ¿de acuerdo? Ahora, en la tabla 3.1 del mismo ACI 351-3R, podemos encontrar para qué tipo de equipo como tal podemos utilizar el tipo de, como le dicen, la calidad, digamos así, la calidad de ese tipo de equipos, ¿no? Pero en el caso de equipos rotatorios, se clasifica como un G6.3, ¿no? Y tiene estos valores. Y esto prácticamente es un valor de referencia para poder, digamos, incluir en nuestras ecuaciones como tal, ¿no? Ahora, dentro de esta categoría, pues están indicados los equipos tipo bombas, ventiladores, turbogeneradores, zarandas, molinos y chancadoras, ¿no? Acá podemos ver de manera gráfica algunos equipos, ¿no? Ahora, los equipos reciprocantes como tal son algo similares que los equipos centrífugos, pero ¿cuál es la diferencia? Que la fuerza que se genera ya no es un desbalance de un rotor o de una masa, sino prácticamente es debido a un empuje por la acción de un gas o un fluido, ¿no? Como podemos ver acá en esta manera, en este gráfico, ¿no? Este, digamos, vendría a ser como un émbolo o un pistón en la que genera la acción del movimiento, ¿no? Y eso está conectado mediante una biela. Este es el centro de rotación, ¿no? Y esta biela rígida con este elemento prácticamente por cada ciclo de rotación se genera una fuerza en este sentido. Esto se descompone en la dirección X y en la dirección y estas son las fuerzas, digamos, vectoriales, llamémoslo así, ¿no? Como podemos ver acá también, tiene las funciones seno y coseno, y podemos decir que tiene un comportamiento armónico, ¿no? De igual forma que en el caso de los equipos rotatorios, ¿no? Las expresiones como tal pueden ser determinadas de acuerdo al ACI 351-3R, ¿no? Entonces tenemos estas expresiones, tenemos estos valores en los cuales podemos introducir para determinar la fuerza inercial. De igual forma, la tabla 3.1, que es la tabla guía, en este caso, en el ACI 351, nos dice, digamos, qué tipo de grado, calidad de balance, clasifica para los equipos reciprocantes. En este caso, hay 5 categorías y de acuerdo al tipo de comportamiento que tenga estos componentes mecánicos, en las que se va a incluir, ¿no? Ahora, dentro de esta categoría están los turbogeneradores, ¿no? Y compresores tipo gas y diésel, ¿no? Estos equipos por lo general se usan o se aplican en el ámbito del sector oil and gas, ¿no? Sí, también, y en el tema de las plantas, las termoplantas, por ejemplo, ¿no? Ahora, entendiendo un poco lo que son, qué tipo de estructuras son los más adecuados o los que se utilizan, acá podemos ver uno de ellos, que es el bloque rígido, que es uno de los más usados y los más empleados, ¿no? Por su facilidad, por su modelamiento, por su simplificación, ¿no? Cuando el equipo como tal no puede ser colocado a nivel del terreno a una cierta altura y tiene que tener una cierta altura mucho más alta, pues se utilizan las estructuras aporticadas tipo tablero elevado, ¿no? Que prácticamente es la misma, pero digamos con columnas de concreto, ¿no?
Una particularidad de este tipo es cuando se emplea con los aisladores, ¿no? Este tipo, digamos, se emplea cuando se tiene equipos con alta frecuencia, que pueden ser los turbogeneradores, por ejemplo, en las plantas térmicas también, ¿no? Y la ventaja de esto es que al emplear este tipo de aisladores, lo que hace prácticamente es disipar lo que es el movimiento o las altas frecuencias. Esto hace que prácticamente las fuerzas se disipen y la estructura prácticamente pueda ser diseñada de manera eficiente, ¿no? Una variante en este tipo de estructuras que ya no es el concreto, sino es de acero, podemos encontrar las estructuras metálicas, ¿no? Por ejemplo, para una chancadora de quijadas, por ejemplo. Entonces, este tipo de estructuras, si bien es cierto, no es de concreto, pero se tiene, digamos, algún uso también en particular. Eh, Tipo de cimentaciones. Las cimentaciones más empleadas por lo general son las superficiales y las profundas, ¿no? Dentro de las superficiales conocemos la sobre el terreno como tal, que se puede hacer un mejoramiento sobre el mismo terreno, y el otro que prácticamente bajo las condiciones que no son favorables, prácticamente hace que la estructura, digamos, tenga que hacerse una perforación, ¿no? Hasta llegar al estrato más competente y sobre eso, sobre esa estrato, pues realizar la distribución de la carga, ¿no? Del equipo al estrato, ¿no? Ahora, este punto creería yo que es uno de los más importantes. La pregunta es, ¿qué información se requiere para poder realizar este tipo de proyectos? Hay que tener en cuenta de que estos proyectos como tal son particulares y son únicos, ¿no? No pueden ser estandarizados y no pueden decir que cada equipo como tal se puede replicar en cada tipo de proyecto, ¿no? Eso va a depender mucho de dos temas. Uno, el tema de operación de esta planta como tal, y el otro como un tema de producción, ¿no? Muchos proyectos como tal en los cuales he participado, todos los equipos difieren en geometría, en dimensiones, en posiciones, entonces es muy importante conocer ese tipo de operación como tal, ¿no? Ahora, por lo general lo que se recomienda solicitar son tres cosas. Uno, lo que es un layout del diseño del proyecto, que es a solicitud del cliente, ¿no? El cliente tiene que ser la persona quien nos defina exactamente la ubicación de los equipos, posiciones, ubicaciones, pesos y toda la información geométrica. El segundo punto son los estudios geotécnicos del suelo. Esto está más definido, referenciado al comportamiento que tenemos que tener en cuenta. Y el tercero, que desde el punto de vista, si no lo tenemos, no sirve, todo lo que estamos haciendo es la información vendor del equipo mecánico. Estos tres puntos son los más importantes para poder para poder realizar un diseño exitoso. ¿Ok? Eh, Hablando un poco de lo que es el layout de diseño de proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un layout, ¿no? Isométrico en la que podemos ver la distribución de 4 componentes mecánicos. Si bien es cierto, estos componentes mecánicos han sido distribuidos, ¿no? Hay que tener en cuenta 3 puntos adicionales a eso. Uno es el tema de operación. Si mi ubicación de estos equipos, efectivamente, bajo mi operación o producción que yo realizo, efectivamente va a funcionar. Segundo, el tema de la seguridad, que tener los distanciamientos necesarios, las alturas recomendadas como para poder, digamos, operarlo eficientemente, y el tema de mantenimiento. Cosa que muchas veces en algunas plantas y en algunos proyectos, que, por ejemplo, que yo he participado, se obvia ese caso, ¿no? Que prácticamente los temas de mantenimiento se vea cuando el equipo está instalado. Dicen, oiga, ¿y ahora cómo retiro parte del componente para hacer un mantenimiento? ¿Cómo hago el izaje, por ejemplo, para hacer una instalación puntual, ¿no? Entonces son cosas que, si bien es cierto, no se tienen en cuenta, y es importante que se puedan definir de la parte de la ingeniería. El tema de las amplitudes, ¿no? Este es un punto muy controversial, diría yo, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que garantizar que el equipo genere la menor vibración posible, pero prácticamente va a ser casi imposible, digamos, minimizarlo o que llegue a cero, porque todo equipo va a vibrar, por más pequeño que sea. Entonces, eso es un punto que hay que tener en cuenta y hay que ver cuáles son los límites, ¿no? O las amplitudes permisibles que tenemos que tener en cuenta, a las cuales podemos, digamos, podemos coordinar con el cliente. Acá, por ejemplo, tenemos unas tablas, unas recomendaciones, valores referenciales, en las cuales se recomienda para máquinas centrífugas, rotatorias, y para máquinas reciprocantes, ¿no? Entonces acá te encuentras que para diferentes
frecuencias de operación, ¿no? De frecuencia del equipo, hay unas amplitudes permisibles, ¿no? Igual, estas amplitudes, pues, lo más recomendado es que sean validados con el cliente, ¿no? O con el usuario final. Y un punto importante, creo yo, es solicitar la especificación mínima de los materiales, ¿no? Esto está asociado más que todo para lo que los temas de los elementos tipo concreto, tipo acero, no se tengan los problemas, ¿no? Y como experiencia podría decir que el tema de concretos es muy importante que sea definido desde la parte, digamos, técnica, porque eso nos va a dar un mayor margen de seguridad y por ende también podemos entender mejor el comportamiento como tal. El diseño correspondiente, obviamente, es una fase posterior, pero es importante que nosotros conozcamos cuáles son las especificaciones mínimas que se requieren para un proyecto, ¿no? Tanto la parte acero como la parte de concreto, ¿no? Ahora, referente a los estudios geotécnicos, puedo decir que esta es la parte más compleja o más complicada, porque en el tema de la modelación implica, digamos, conocer muchas propiedades del suelo y que muchas veces quizá no nos puedan dar esa información. Sin embargo, es importante solicitar, hacerle hincapié al cliente que esta es una información muy importante, ¿no? Dentro de todo esto, para el modelamiento de la interacción suelo-estructura, hay una teoría que es es la más empleada, es la que es más aceptada y que en la mayoría de los libros lo pueden encontrar, ¿no? Que es la teoría del semiespacio elástico, ¿no? Y esto, ¿cómo se traduce? Pues vemos acá el gráfico, ¿no? La cimentación bajo las acciones, y prácticamente lo que te dice que genera un radio de acción, o un área de acción, perdón, como un círculo, ¿no? Y esto prácticamente es como una semiesfera. Entonces, el modelamiento equivalente es algo como esto. ¿Y esto en qué nos ayuda? Prácticamente nos ayuda a determinar dos parámetros muy importantes. Uno, que es el amortiguamiento equivalente, y la rigidez equivalente. Estos son dos parámetros que son importantes determinar para poder introducir en las ecuaciones y poder realizar las verificaciones correspondientes, ¿no? Parámetros geotécnicos mínimos a solicitar, pues como ya sabemos, densidad del suelo, paso de la clasificación de suelo, la profundidad de cimentación, el perfil estratigráfico del suelo y la capacidad admisible del suelo, ¿no? Hasta acá, esto lo podemos hacer con una exploración geotécnica común. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos otros parámetros que son la elasticidad del suelo, el módulo de corte, el coeficiente de Poisson y el módulo de balasto. Entonces, estos cuatro parámetros, bajo una exploración típica, no las podemos determinar. Entonces, la pregunta sería, ¿qué otros ensayos son necesarios realizar? Ya que digo cuáles. Para poder realizar determinar estos valores, necesitamos unos ensayos más, como dice, ensayos geofísicos. Ahora, estos ensayos geofísicos nos ayudan a determinar dos cosas. Una mejor visibilidad de comportamiento del suelo, ¿sí? Y unas propiedades mucho más acertadas que que podemos, digamos, determinar en este caso mediante tablas o referencia o ecuaciones, digamos, que no tengan un input como tal, ¿no? Entonces, es muy necesario que hagamos ese tipo de ensayos. Dentro de la gama de los ensayos geofísicos, tenemos el ensayo de cross-hole y el ensayo de down-hole, ¿no? La idea del ensayo de cross-hole y el ensayo de down-hole es prácticamente determinar los parámetros, en este caso, la velocidad de onda de corte del terreno a diferentes estratos, ¿no? Eso nos determina el tema de la elasticidad, el tema del módulo de corte, nos determina como ecuación y otros parámetros que son necesarios, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que estos ensayos tipos geofísicos sí son necesarios solicitarles para este tipo de proyectos. Ahora, uno dirá, ok, pero digamos, si yo quiero ahorrarme, puedo utilizar las tablas. Sí, señor, puedo utilizar las tablas, pero ¿cuál es el problema? Usted está asumiendo valores o rango de valores que no necesariamente corresponden al tipo de proyecto, al tipo de suelo. Entonces, ¿eso qué puede originar en un futuro? Que prácticamente el comportamiento del suelo no sea el más adecuado. Y por ende, prácticamente puedas eh, generar un riesgo a la inversión del cliente o del propietario o del usuario. Entonces, el costo de inversión como tal con este tipo de ensayos geofísicos es mucho menor al costo de operación de una inversión de esos equipos vibratorios. Entonces, yo la recomendación que daría, digamos, que hagamos los estudios geotécnicos tales como tal, hagámoslos como debe ser,
¿no? Y no asumamos valores como tal, ¿no? Porque eso nos puede generar problemas posteriores. Información vendor del equipo, ¿no? Esta parte es muy importante solicitar al cliente desde un inicio, ¿no? Sé que a veces no se solicita porque te lo dan cuando ya compres el equipo, pero es al menos tener una idea de cómo va a ser la distribución de estos equipos, configuración, etcétera, ¿no? Dentro de esta información, que por lo general es un vendor, un plano vendor certificado, ¿correcto? Es un plano como tal, ¿no? Tenemos que solicitar lo siguiente, que es la configuración geométrica, ¿no? Podemos saber acá el equipo de vista en planta, ¿no? Las elevaciones y la parte isométrica. También podemos tener, en este caso, los pesos, que pueden estar en kilos o en libras, ¿no? De todos los componentes, en este caso del equipo mecánico. Punto importante, los parámetros de performance del equipo, que vendría a ser la frecuencia de operación, la potencia de del equipo como tal y las amplitudes permisibles. Algunas veces estos equipos incluyen lo que son la parte de las velocidades, ¿no? Pero muy rara vez. Centro de masa y fuerzas generadas bajo la acción de la condición de operación, ¿sí? Importante tener esto a nivel, digamos, en el plano vendor, porque esto nos va a ayudar a hacer unas verificaciones posteriores con respecto a la excentricidad, con respecto a la ubicación del centro de masa, con respecto al comportamiento tanto estático como dinámico. Entonces, es muy importante que estos centros de masas y las fuerzas equivalentes que lo da el plano vendor estén incluidas como tal, ¿no? Y por último, vemos acá que lo que es la placa base, la placa base, los pernos de anclaje, ¿no? Muchas veces esos pernos de anclaje ya están ubicados a una cierta distribución, que el mismo vendor los da, ¿no? A una cierta distancia en ambas direcciones, ¿no? Inclusive ya te da el detalle del perno de anclaje. Entonces, acá hay dos cosas muy importantes. Hay que tener en cuenta qué tipo de perno es, como calidad de material de fabricación, la longitud mínima y el diámetro, ¿no? Entonces hay que cumplir esas características técnicas que te indica el vendor. Es importante. Bajo una recomendación profesional, pues diría que en lo posible respeten la calidad del perno de anclaje, ya que estos pernos han sido verificados, diseñados bajo condiciones de operación a esta bomba, ¿no? Si es una calidad, por ejemplo, de un A36, tienes que cumplir como mínimo un A36, ¿no? No ser, no ser una calidad menor. Entonces es un punto muy importante, ¿no? Consideraciones para el análisis. Hay que tener en cuenta que todo comportamiento dinámico como tal se simplifica bajo la ecuación del movimiento. Nosotros bajo nuestras clases de dinámica estructural, ¿no? Podemos conocer de que la fuerza externa está en relación con la masa, la aceleración, el amortiguamiento, la velocidad, la rigidez del sistema y el desplazamiento, ¿no? Entonces esta ecuación de movimiento prácticamente es la que va a dar el comportamiento de este equipo mecánico, la acción cómo se va a dar. Y nosotros, como sabemos, la acción vendría de la acción dinámica del equipo. ¿Y cuál vendría a ser la reacción? La reacción vendría a ser del suelo, que vendría a ser la rigidez equivalente y el amortiguamiento equivalente. Entonces, es importante que nosotros tengamos bien claro qué tipo de cargas se va a introducir en nuestro análisis, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cargas existen? Pues los más usuales son tres. Las cargas tipo trascientes, las aleatorias y las armónicas, o las periódicas también que se llaman, ¿no? Las trascientes son las más conocidas, que son las tipos usadas, por ejemplo, en el caso de explosiones, en el caso de sismos, terremotos, etcétera, ¿no? En el caso aleatorio, ¿no? Podemos ver acá el tema usado más que todo para la industria de lo que es la minería, ¿no? Que son las chancadoras, que son los molinos, que son las arandas, etcétera, ¿no? Y por último, lo que son las cargas tipo armónicas, que por lo general se usan en los equipos vibratorios, ¿no? Entonces acá podemos ver, digamos específicamente, que tenemos acá la función armónica, ¿no? Las verificaciones por análisis estático del sistema, podemos acá ver que tenemos que verificar lo que es la estabilidad, lo que es la parte de las presiones, presión actuante y asentamientos, ¿no? La parte dinámica como tal tenemos que entender, perdón, en la parte anterior lo que tenemos que verificar es lo que es estabilidad al deslizamiento, al volteo. Las presiones actuantes como tal tenemos que
prácticamente verificarlo en las condiciones estáticas, y los asentamientos pueden ser de manera local o global. En lo que es el análisis dinámico, importante ver lo que es las frecuencias naturales del sistema, que esto prácticamente se determina bajo la interacción suelo-estructura. Y por ende, digamos, esto nos va a dar lo que son las velocidades, aceleraciones, desplazamiento y a veces las rotaciones, ¿no? Entonces podemos saber una curva típica en la cual, digamos, vendrá ese comportamiento de las amplitudes, el desplazamiento bajo una carga dinámica, ¿no? Para cimentaciones tipo bloque rígido, acá hay un tema muy importante, que por lo general se idealiza como un sistema simplificado, ¿no? Que es un sistema de ese grado de libertad, ¿no? Como podemos ver acá, en la cual se simplifica de manera 3 traslacionales en la dirección X, Y y Z, y en las direcciones rotacionales, en la eje X, eje Y y eje Z, ¿no? Entonces, este es, digamos, uno de los modelos más sencillos y, digamos, que se utilizan para el análisis y diseño de cimentaciones. Cuando ya entramos a temas más complejos, ¿no? Donde prácticamente necesitas un análisis más detallado y analítico, pues empleamos el método de los elementos finitos, que hay herramientas en las cuales nos dan todo ese tema de, digamos, las herramientas como tal para poder realizar un correcto diseño o análisis, ¿no? Los métodos computacionales de ahora nos permiten hacer una sinfín de análisis correspondientes, ¿no? Y que nos puede dar unos estados, digamos, de verificaciones más puntuales como tal. Ahora, entrando a la parte de lo que es el dimensionamiento, acá hay un punto muy importante. Dimensionamiento como tal, en este caso es un tema preliminar, ¿no? Unas relaciones más simples vendría a ser lo que es la relación de masa de la cimentación con respecto a la masa del equipo. Para equipos rotatorios, la relación es de 2 a 3 veces, ¿no? Y para equipos reciprocantes está entre 3 a 5 veces. Si bien es cierto, hay otras recomendaciones que puede dar mayores, pero digamos, a nivel predimensional puede tomar como referencia eso, ¿sí? Otra recomendación, que la distancia del piso terminado al tope del bloque, una distancia como mínimo de 30 centímetros, esto con el fin de poder garantizar y que el sistema pueda funcionar correctamente en el caso de que haya un estancamiento de agua, por ejemplo. El espesor de los bloques, en este caso, ¿no? Como mínimo tiene que ser 60 centímetros, un quinto del ancho, ¿no? De la cimentación, la menor longitud o la longitud de pernos como tal, ¿no? Entonces tenemos una referencia para poder, digamos, dimensionar geométricamente. El ancho, en este caso, está en el rango de 1 a 1.5 veces la distancia que vendría a ser de la base al centro de masa rotacional, ¿sí? Algunas consideraciones de diseño que tenemos que tener en cuenta. En el tema de especificaciones hablamos de que, si bien es cierto, el cliente tiene que dar unas características técnicas, nosotros tenemos que tener en cuenta que en un concreto, como mínimo, tiene que tener 28 megapascales o 280 kilos por centímetro cuadrado. Y en el tema del acero, una resistencia de 420 megapascales, ¿sí? La distancia mínima que se recomienda del perno de anclaje al borde de la cimentación está entre el rango de 10 a 15 centímetros, ¿no? Esta es una recomendación. Sin embargo, es importante también tomar la información del vendor, en este caso, en la cual nos puede dar una mayor dimensión. Eso no escatima que tenemos que hacer las verificaciones correspondientes. En el tema de la cuantía de acero, lo más recomendable es tomar un rango de 25 a 50 kilos por metro cúbico. Lo recomendable también es emplear un acero como mínimo de diámetro de media pulgada, ¿no? Y un espaciamiento de rango de 25 a 30 centímetros. Esto con el fin de evitar los efectos de contracción de fragua, el flujo plástico o el creep, que también conocemos. Y en lo posible, cuando son equipos, cimentaciones que generen muchas vibraciones, lo más recomendable es emplear una junta de aislamiento que es en todo el perímetro, digamos, de esta cimentación, ¿no? Son consideraciones elementales que tenemos que tener en cuenta. Los criterios de aceptación es la parte, digamos, más analítica que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo importante de todo el análisis que estamos hablando es que nosotros tenemos que prácticamente verificar que no sea el efecto de resonancia, ¿no? Y el efecto de resonancia vendría a ser la relación de frecuencias de operación del equipo respecto a la relación de la fundación o la cimentación, ¿no? Lo más recomendable es que esté por debajo del valor de 0.8 y mayor a 1.2.
¿no? Esta es la recomendación que se da. Ahora, en el tema de los desplazamientos, velocidades y aceleraciones, hay algunas tablas que te recomienda también el ACI u otros autores, en las cuales tienes que tener en cuenta, ¿no? Lo más recomendable es que las velocidades sean lo menos previsibles posible, ¿no? Que estén en el rango de very smooth y extremely smooth, ¿no? Pero eso va a depender también de los requerimientos y exigencias del cliente. Otra tabla que también utilizamos vendría a ser esta tabla de aquí, en la cual nos da algunas características o algunos criterios más, digamos, más generales, ¿no? Como tal, para poder, digamos, posicionar y verificar si nuestro equipo está dentro del rango de la seguridad y operación condicional, ¿no? Y por ende siempre verificar los estados límites, que en toda segmentación tengo que verificar lo que es servicio, resistencia y fatiga como tal, ¿sí? Bueno, ya como para terminar este webinar, pues algunas conclusiones breves, ¿no? Que daré es que es importante conocer el comportamiento de un equipo mecánico, ¿no? Cada equipo como tal tiene un comportamiento particular y se utiliza para un uso o una industria como tal específica, ¿no? Y cada uno va a tener un comportamiento distinto de cargas. Importante los 3 puntos, ¿no? Solicitar un layout definido del proyecto, un buen estudio geotécnico y la información vendor que esté bien clara. En lo posible, realizar siempre el análisis estático y dinámico, y siendo esto último es la que prácticamente no va a controlar lo que es la parte de la interacción sobre estructura, ¿correcto? Y un punto importante, no todo dimensionamiento preliminar nos va a conllevar a un diseño correspondiente. Recuerda, esto es un dimensionamiento preliminar. Esto nos va a dar, digamos, unas condiciones básicas como para poder determinar correspondientemente y en la siguiente fase de diseño poder verificar si la segmentación corresponde y ha sido diseñado correctamente, ¿sí? Bueno, yo agradezco a todas las personas que se han conectado, ¿no? Yo sé que es un tema muy amplio, muy complejo y he tratado de resumirlo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, daremos la etapa de preguntas, dudas que tuviesen ustedes, ¿no? Entonces, para poder, digamos, voy a parar esto acá.